populismo punitivo, fenómeno sociológico y político que podemos definir como la instrumentalización del derecho penal para obtener un rédito político, es un concepto, por desgracia, conocido por todos y de uso creciente en los últimos años. Toda corriente populista necesita de un antagonista para poder autolegitimarse. Se trata de construir una idea desproporcionada de un enemigo, normalmente inexistente, que legitimaría destruir cualquier resquicio de legalidad, de racionalidad. En este proceso, las leyes y el arreglo al concepto de legalidad son los mayores damnificados. Guadalupe Sánchez Baena, abogada y escritora, ha influido sobremanera en identificar este fenómeno y avisar sobre sus posibles consecuencias. Sus obras Populismo punitivo, publicada en 2020, o Crónica de la degradación democrática española, 2023, ambas publicadas por Deusto, analizan con detalle cuán perniciosas pueden ser para la sociedad la puesta en marcha de estas medidas enraizadas en el denominado populismo punitivo. Hoy, en Economist & Juris, Guadalupe Sánchez Baena. Guadalupe Sánchez, bienvenida a Economist & Juris, a la Casa del Derecho. Muchísimas gracias, Pablo, por invitarme, un placer. Placer nuestro. Vamos a comenzar, si te parece bien, Lupe, definiendo qué es el populismo punitivo. ¿Qué es el populismo punitivo? Es muy buena pregunta porque hay muchísimas definiciones de populismo. Ya sabes que la más aceptada es esta de proponer soluciones fáciles para problemas complejos, pero yo, mira, a lo largo de todos estos años de políticas populistas en España, yo he acuñado un concepto que no sé si será acertado o no, que el populismo es el arte de evitar que la realidad comprometa tu ideología. Y esto trasladado al ámbito punitivo, al ámbito penal, vendría a ser algo así como que el arte de evitar que el Código Penal comprometa a tus sesgos ideológicos, ¿de acuerdo? Y poner el Código Penal al servicio de esos sesgos ideológicos. También habría otra posible definición alternativa que nos viene a decir que tiene mucho que ver con construir una concepción dicotómica de la realidad, una autovalidación concebida en base a un enemigo. Puede que sea algo parecido a lo que estamos padeciendo hoy en día. ¿Estarías de acuerdo con esta definición? Sí, bueno, evidentemente el populismo siempre, la política siempre necesita de autojustificarse. Y una de las formas más facilonas de autojustificar la necesidad de determinadas políticas es la de combatir a un enemigo. Entonces el populismo al final lo que hace es identificar un enemigo que muchas veces no es más, la mayoría de veces no es más que un hombre de paja. Muchas veces de hecho nos encontramos ante entes abstractos, no ante personas concretas, y en base precisamente a esa legitimación que se encuentra en el combate del enemigo, pues se adoptan una serie de medidas y de políticas que al final no vienen a solucionar ningún problema que nosotros tuviéramos, sino un problema que nos han autoimpuesto. Populismo punitivo o ese intento de instrumentalizar el derecho penal para obtener un rédito político, ¿consideras que eso es lo que está sucediendo ahora mismo? ¿Se intenta obtener un rédito político instrumentalizando el derecho penal para ello? Vamos a ver, el ius puniendi es el instrumento más preciado de cualquier populista, porque al final les legitima para usar legítimamente la violencia. No hay nada que quiera, alguien a quien aspira al poder absoluto evidentemente aspira a controlar el Código Penal. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando el populista se enfrenta a un marco democrático donde existe un sistema de separación de poderes, pues tiene que buscar la manera de que el pueblo, a ese al que cuya representación intenta arrogarse, le legitime para derribar, demoler esos contrapesos que le hacen o que le impiden obtener o acceder a ese poder absoluto. Entonces, ¿esto cómo se hace? Pues también se hace a través del Código Penal y cuestionando las bases sobre las que se cimenta el derecho penal moderno. El derecho penal liberal y democrático se sustenta sobre el acto, penaliza conductas, comportamientos, no penaliza a personas. Es decir, ¿esto qué quiere decir? Evidentemente el condenado siempre es una persona, que no se me entienda mal, pero da igual que tú seas rico, pobre, negro, blanco, guapo o feo. Mujer o hombre. Mujer o hombre. Lo que se va a mirar, lo que van a juzgar es si tú, al final, robaste el coche o no robaste el coche. Cuando un populista quiere meter mano al Código Penal y quiere ponerlo al servicio de un sesgo ideológico, intenta transformar ese derecho penal del acto en otra cosa, que es algo muy similar al derecho penal de autor. ¿En qué consiste el derecho penal de autor? Que no se tenga tanto en cuenta lo que tú has hecho, sino
o también determinadas cualidades biológicas del sujeto que muchas veces son indisponibles, ¿de acuerdo? Esto empezó en la Unión Soviética, con la diferencia entre ricos y pobres, lo sublimaron los nazis, y ahora tenemos una cosa muy curiosa que es el derecho penal de autor desde el punto de vista del feminismo, porque mucha gente no sabe que al final lo que la ley de violencia de género hace es crear unos tipos penales específicos en los que parte de la pena que te imponen por una conducta viene determinada por tu sexo. Hay delitos que solo pueden cometer los hombres y de los que solo pueden ser víctimas las mujeres. Y no son delitos cuya conducta solo pueda cometer un hombre. Como te puedes imaginar, estamos hablando de maltrato. Entonces excluyen que el maltrato de género, como yo meto la cuña género para justificarlo, excluyen que el maltrato en el ámbito de la pareja o expareja pueda ser... no dicen que no pueda ser cometido por personas del mismo sexo, pero lo que te vienen a decir es que ese mismo maltrato cometido por un hombre merece una pena mayor. ¿Por qué? Porque lo que intentan es que el hombre de hoy pague por una opresión histórica que ellos imputan a un sistema patriarcal. Este es el enemigo, este hombre de paja, este enemigo... Sería el enemigo, en este caso el hombre, hablaba de ese antecedente histórico de la Unión Soviética, ricos y pobres, en régimen nacionalsocialista, judíos y arios, ahora con la perspectiva de género, hombres y mujeres, y ese reflejo especular, y lo que le hace populismo, es el antagonista, ¿no? El enemigo, que es el patriarcado, que es un ente abstracto, que aún no se ha dotado de un significado muy concreto hasta que alguien lo consiga hacer, ¿eh? No subestimemos tampoco a la teoría de esta corriente. Y en este sentido te quería preguntar, Lupe, y voy al grano, ¿qué opinas de la ley de violencia de género? ¿Podría ser inconstitucional? ¿Podría no ser legal o no estar ajustada a nuestro ordenamiento jurídico? Bueno, ya sabes que al respecto se pronunció el Tribunal Constitucional con una sentencia con la que yo, pues desde un punto de vista jurídico no estoy de acuerdo. Ya sabemos, todos conocemos que hay políticos que vivieron en primera mano lo que sucedió en aquella época, como Alfonso Guerra, que han contado que tenían clarísimo que la ley de violencia de género era inconstitucional, pero que se hizo un cambalache con el tema del estatuto. Sí, que dijo que habló por teléfono con todos los magistrados y todos le dijeron que era manifiestamente inconstitucional. Muy reconfortante que alguien que fue vicepresidente del gobierno diga algo así, ¿verdad? En ese momento, que era la presidenta del Tribunal Constitucional, era María Emilia Casas, a quien también tuve la oportunidad de entrevistar hace un par de años. Y bueno, parece que ocurrió algo extraño, ¿no? Quizás presión política para decantar. Hubo presiones políticas, si no me das una cosa me tienes que dar la otra, tienes que sacar adelante esto. Yo no puedo estar a favor de una ley que cree que alguien merece una pena mayor no en razón a la gravedad del hecho cometido, sino por razón de su sexo. Es que para mí eso es algo profundamente antidemocrático en la medida en que es una quiebra de la igualdad ante la ley. Si todos somos iguales ante la ley y yo te doy un bofetón a ti y tú me repeles a mí con un empujón, ¿cómo es posible que con arreglo a nuestro Código Penal tú vayas a recibir una pena mayor que la que voy a recibir yo, si fuéramos pareja, que la que voy a recibir yo por el mero hecho de lo que tú tienes entre las piernas, de que tenemos cosas diferentes entre las piernas? Podría ser constitucional si nuestra Constitución no formulara como principio vector el principio de legalidad. Pero es imposible. Claro, no se puede confirmar una Constitución que no proteja el principio de legalidad, porque ahí también hay una extralimitación con el derecho internacional que homologa las constituciones con respecto a ese derecho. Es que yo siempre digo que el principio la igualdad ante la ley es causa y efecto de la legalidad. En nuestra Constitución está reconocido en el artículo 9 el principio de legalidad, que dice que todos los ciudadanos, incluidos los poderes públicos, estamos sometidos al ordenamiento jurídico. Un ordenamiento jurídico que proclama la igualdad en el artículo 14. La igualdad ante la ley. A mí me resulta también inconcebible cómo esta gente que defiende esta ley al mismo tiempo te habla de la justicia social. Es decir, quieren la igualdad en lo material cuando la están quebrando de todo en lo formal. Pero bueno, al final, detrás de la ideología que subyace tras la ley de violencia de género, aunque muchos no los quieren bien, porque evidentemente luchar contra la violencia machista es un fin estéticamente muy bonito, moralmente asumable, moralmente muy
pues muy publicitable, pero realmente hay una ideología profundamente antisistema, porque están contraponiendo la protección de las mujeres al respeto a la igualdad y a la presunción de inocencia, y no son incompatibles. De hecho, mira, llevamos más de 20 años de ley de violencia de género. Aquí tenemos las estadísticas y tenemos los datos. Son una cantidad ingente de millones, yo no sé en cuánto estará cuantificado el dinero que se ha invertido en políticas de género sustentadas en la ley de violencia de género y como consecuencia en el Pacto de Estado. Los datos nunca mejoran, lo que no interpela a la sociedad acerca de la funcionalidad de esa política, al contrario. Pero cuando los datos empeoran parece que sí legitima la existencia de la política. No, siguen empeorando, siguen evidenciando que esas políticas no están teniendo el efecto esperado porque, como te puedes imaginar, se ha creado en torno a todo el tema de la violencia de género una red clientelar que cuesta muchísimos millones. Nadie está negando aquí que existan mujeres maltratadas. Vamos a ver, ¿cómo en un mundo en el que ves lo que está pasando en Afganistán, en el que ves lo que está pasando en Irán, vas a negar que existe el maltrato femenino? También existe en España los matrimonios concertados, las ablaciones de clítoris, mujeres a las que se maltrata en el ámbito de la pareja, que también en el ámbito intrafamiliar pues hay maltrato con independencia del sexo. Nadie está negando eso, nadie está negando que haya que existan mujeres víctimas de esos delitos. Lo que realmente estamos diciendo es que es una ley inútil, porque castigar con más pena a un hombre que a una mujer lo único que crea son situaciones esperpénticas, como la famosa sentencia de la que yo hablo en Populismo Punitivo de 2018, en la que en una agresión mutua, donde ella agrede de forma más grave objetivamente a él que él a ella, que básicamente la repele, él recibe una pena mayor. Él recibe una pena mayor, eso es esperpéntico. Hablaba Lupe del artículo 14 de la Constitución Española, el principio de igualdad, hablaba también del 9, ese principio de legalidad. En su punto 3, también en el 9, se habla del principio de retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de los derechos del reo, que tiene mucho que ver con otro, entendemos, caso de populismo punitivo, que es el de la ley del solo sí. La ley del solo sí, sí. ¿Consideras que es el ejemplo reciente en nuestra historia democrática más flagrante de populismo punitivo? Sí, de hecho yo lo pongo de ejemplo porque, mira, en un principio con el anteproyecto de ley lo que se pretendía es reformar el Código Penal para establecer una necesidad de consentimiento explícito. Es decir, que si la mujer no decía sí y quien demostraba la existencia del consentimiento explícito, además establecía en el anteproyecto, tenía que ser el acusado, es decir, la inversión de la carga de la prueba, se considerase que había una agresión sexual. Es decir, prácticamente nos convertía, yo siempre he dicho que nos convertían a las mujeres como consumidoras y a los hombres como empresarios. Tú sabes que cuando vas al banco y quieres contratar un producto de inversión te hacen un test para que tú dejes muy claro qué es lo que quieres y que sabes lo que quieres. Pues básicamente nos convertían en eso, convertían el sexo en una transacción mercantil en la que las mujeres pues nacemos desinformadas y antes de hacer cualquier cosa en algo, en un espacio tan íntimo y tan privado como es el sexo, ¿verdad? Una relación sexual, pues el hombre tenía que estar muy seguro de lo que queríamos y además luego ser capaz de demostrarlo, ser un auténtico dislate. Eso fue el anteproyecto. ¿Qué es lo que sucede? Que lógicamente les obligan en la tramitación legislativa a reformar esos aspectos, introducen una definición de consentimiento muy similar a la que ya teníamos jurisprudencialmente, es decir, ahí la ley no aporta nada nuevo, pero ¿qué es lo que sucede? Pues mira, lo que sucede es que quienes realizan la reforma forman parte de un núcleo feminista antipunitivista, que son las menos, algo que choca frontalmente con el discurso que se mantenía desde el Ministerio de Igualdad para justificar la necesidad de reforma. Igualdad y el propio gobierno, porque recordemos que Sánchez compareció anunciando a bombo y platillo que esta ley iba a ser un referente porque agravaba las agresiones sexuales no consentidas, iba a agravar determinadas penas, lo dijo en su comparecencia. ¿Qué es lo que sucedió? Pues que nuestro legislador descubrió que cuando una ley rebaja una pena, eso tiene carácter retroactivo y que se pueden beneficiar violadores ya condenados. Es que yo creo que, fíjate, aquí se ha discutido mucho si ellos sabían que se había operado una rebaja
de las penas y que esto iba a beneficiar a cientos. Desoyeron los informes del Consejo de Estado, del Consejo General del Poder Judicial. Yo por eso tengo clarísimo que sí que de los medios lo de sabía. comunicación, nosotros también lo vaticinábamos unos meses antes de que se aprobara la ley. Yo llevaba advirtiéndolo, yo lo advertí en mi libro, en Populismo Punitivo, escrito en 2019, con el anteproyecto, dije, va a haber conductas que van a quedar sin pena o algunas cuyas penas se va a ver sustancialmente rebajada, con todo lo que ello implica de cara. Pues lo desoyeron totalmente. Entonces aquí pues tienes a las catedráticas y juristas que participaron en el proyecto que dicen que era el efecto deseado, y luego tienes a los discursos políticos y ojo, que esta reforma surgió a resultas de una sentencia que se tergiversó muchísimo, que fue la de La Manada, donde a unos señores que cometieron lo que entonces se llamaba abuso sexual les cayeron nada menos que 9 años en la primera sentencia, la de la Audiencia Provincial. Los presentaron como que habían sido absueltos, ¿de acuerdo? Luego el Supremo la agravó y la estableció en 15 por el tema de la intimidación ambiental, era un supuesto límite. Y estos señores, poco menos que presentaron los 9 años como si aquello hubiera sido una absolución. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que alguno de ellos, a resultas precisamente de esta reforma, se ha beneficiado de una rebaja. Se rebaja su condena, pero semánticamente cambia. Parece que han depositado en el elemento mágico de la palabra una supuesta mejora. O sea que para cambiar el nombre a un tipo penal hemos tenido que pasar por 1000 y pico rebajas de condena, sí, y casi 200. Podríamos decir abiertamente que se trata de un pensamiento mágico. Heidi, ¿no? Yo lo llamo el pensamiento Heidi. No quiero entrar ahí, prefiero llamarlo mágico. Pero para ser honestos, hay una parte de ese arco parlamentario o de esa concepción feminista del derecho que es antipunitivista y que sí estaba dispuesta a asumir la minoración de condenas de los reos. ¿No? Es que no recuerdo cómo se llamaba Más País creo que lo defendía. Sí, lo defendía Más País, y luego hay una catedrática que participó activamente en el proyecto de ley, es muy conocida, que se llama Fidalgo de apellido, pero ahora no lo recuerdo bien, y ella la han entrevistado y ha dicho que sí, que lógicamente era ese efecto el que buscaban, pero claro, ese no fue el discurso con el que se presentó a la ley a la sociedad. Se dijo que las mujeres íbamos a estar más protegidas, y yo honestamente, yo también creo que es populismo punitivo, y en esto estoy en contra, por ejemplo, de lo que defiende la mayoría de la oposición. Yo sí que creo que era necesaria la distinción entre abuso y agresión. A mí me parece una barbaridad que... Pero que la agresión y que ese cambio en el tipo penal llevara consigo un aumento de la condena. Claro, pero a mí me parece que semánticamente estaba muy bien tener dos tipos penales, porque no es lo mismo que te pongan una navaja en el cuello que te toquen el culo en el metro. Entonces yo creo que llamar a los dos delitos agresión sexual, luego llegan las estadísticas y no nos sirve para separar el grano de la paja, porque todo es agresión Quizás sexual. esa fuera una de las motivaciones del legislador. Puede ser. En encuadrar dentro de la estadística una palabra con un mayor impacto emocional. Hombre, no es lo mismo abuso que no es lo mismo que una agresión. Pero siendo honestos, ahora nos toca fiscalizar la acción de gobierno, eso tiene que ver con un gobierno, entendemos, o sea, así se autodenominan, de progreso o progresista. También ha sucedido lo mismo con la derecha sociológica y política. Sí. Aqueja tanto a izquierda como a derecha. También tenemos el ejemplo del caso de Diana Quero, de Mariluz Cortés. También fue una plétora de populismo punitivo en estos casos. No, claro, a ver, por ejemplo, con el tema de la prisión permanente revisable, estamos viviendo el populismo punitivo en todo su esplendor. Yo no voy a entrar ya en el tema de su constitucionalidad o no, pero sí que es cierto que lo que no se puede es... Vale, vamos a constitucionalizar la prisión permanente revisable para casos excepcionales. Ok. El problema es que hay una tendencia, como tú dices, y esto abarca a todo el arco parlamentario, a querer normalizar la excepcionalidad, es decir, a que al final lo que debería ser excepcional sea algo normal en nuestro Código Penal. Para el tema de los pirómanos reincidentes, prisión permanente revisable. Para los violadores reincidentes, prisión permanente revisable. Y al final no se dan cuenta de que una de las funciones del derecho penal también es la de desincentivar. Es decir, desincentivar conductas. Un punitivista defendería la idea de que se desincentiva a través del castigo, mientras que una corriente que asume la reinserción del reo cree en el efecto contrario, que reinsertando al reo el cómo se produce la disuasión. Pero fíjate, yo hablo, más que reinsertando al reo, yo creo que si tú impones la misma pena al señor que viola y mata que al señor que viola y la deja viva... No se produce una gradación.
en el delito. Primero, ante que la sociedad es percibido como lo mismo. manifiestamente injusto desde el punto de vista de la proporcionalidad, y luego que ese señor dice, es que bueno, el que va a hacerlo no lo piensa. Sí, sí que lo piensan. No tienes ningún incentivo para que ese señor deje a la víctima viva, absolutamente ninguno. Lupe, además de ser activa como escritora, tienes 2 libros, el primero en 2020, Populismo Punitivo, el segundo publicado hace 11 meses, en 2023, mucho más reciente, que hace un análisis a caballo entre lo jurídico y lo político de esta legislatura del Partido Socialista. Eres abogada, obviamente, tienes un despacho en Alicante, en Novalex. Uno de tus representados fue Rafael Marcos, a quien la ministra de Igualdad, Irene Montero, llamó maltratador sin que tuviera una sentencia que le avalara esa tesis. Ni una denuncia. Ni siquiera una denuncia. Muchas veces cuando me enfrento a alguien de la judicatura en una entrevista le hablo de las presiones que se pueden ejercer sobre la figura del juez. ¿En tu caso has recibido algún tipo de presión por parte del entorno de la ministra de Igualdad? A ver, evidentemente yo soy una persona muy activa en las redes sociales y como te puedes imaginar, pues no caigo bien en todo el entorno, vamos a decir, mediático de Podemos, sino ellos directamente, pero indirectamente pues me dicen de todo menos guapa, pero bueno, también soy una persona adulta y a mí a estas alturas, pues que me digan según qué cosas, o francamente me da igual. No he recibido ninguna presión política, tampoco hemos notado, bueno, es un asunto que al haber ella realizado esa grave difamación en el ejercicio de su cargo, pues se juzgó por primera vez en la historia de nuestra democracia, se juzgó en primera instancia por el Tribunal Supremo, es un hecho bastante inédito. Así que íbamos un poco todos, íbamos de nuevas, de ciegas, porque nunca en el Tribunal Supremo había actuado como tribunal de primera instancia. Existe un aforamiento en materia civil solo para los miembros del gobierno en cuestiones que tengan que ver con la responsabilidad civil derivadas del ejercicio de su cargo. Es decir, si Irene Montero no paga su alquiler, pues evidentemente la demanda de desahucio no va al Supremo, pero aquí, al haber realizado las declaraciones en un acto de inauguración del Instituto de las Mujeres, pues claro, nos encontramos con un panorama nuevo. Yo este caso lo llevé con la abogada penalista de Rafael, que es Ruth Arroyo, y bueno, y precisamente como yo llevo muchos pleitos en materia al honor, aunque era algo que ni yo ni nadie habíamos hecho nunca, pues decidimos colaborar para que esto llegara a buen puerto, y la verdad es que para mí como letrada es un orgullo muy grande, ya no por el caso concreto en sí, que también, es decir, que Rafael haya visto su honor, vamos a ver, que haya visto que su honor es restaurado pues con esta publicación de la ministra en Twitter del fallo de la sentencia y teniendo que borrar el tuit, pero más allá de eso, para mí, como... También dinerariamente, ¿no? Consignó, creo que fueron 18.000 euros. 18.000 euros, el pago de la indemnización, pero para mí representa mucho más. Estamos en esta tesitura populista de la que estamos hablando en la entrevista, nos estamos encontrando con que cada vez es más habitual que desde el poder se difama a ciudadanos particulares. Y la libertad de expresión no funciona así. Los políticos tienen libertad de expresión para calumniarse entre sí, no del todo, es decir, forma parte de su normalidad. Claro, no es un derecho, no es una libertad de expresión absoluta, pero casi. Es decir, tiene unos límites mucho más laxos. Ellos también tienen obligación como políticos y como ostentadores de una serie de privilegios como la inviolabilidad de soportar un mayor grado de crítica, pero lo que no pueden es difamar a sus administrados, no está ante sus competencias. Y esto es algo que... Sobre todo porque el difamado no es un político, no tiene la oportunidad de poder defenderse. No tiene los altavoces que tiene el poder. La parte que representa a Irene Montero, entiendo que por iniciativa de la propia Irene Montero, le presentan en su representación procesal que está la oportunidad de presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. ¿Qué sucede con ese recurso? ¿Está ya planteado? Ya lo inadmitió el Tribunal Constitucional. ¿Está admitido o Está inadmitido. Se acabó. Entonces, ella entiendo que a lo mejor, no lo sé, a lo mejor intenta plantear un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Yo le veo muy difícil recorrido, ya te digo que... A lo mejor pueden apelar a la ausencia de una doble instancia en la jurisdicción ordinaria. Ya, pero bueno, precisamente apelar a una ausencia de una doble instancia cuando la inmunidad, cuando cuando este aforamiento civil
se presenta más como una prerrogativa, es decir, como una mayor garantía, que ella podría haber dimitido como ministra. En el momento en que hubiera dimitido como ministra, el asunto hubiera sido derivado a una primera instancia. Quería hablar contigo, Lupe, de los conceptos de los que hemos estado charlando en esta entrevista, populismo punitivo, derecho penal del enemigo, que parecen abstracciones que no se materializan en el día a día de un ciudadano. Y quiero que bajemos al barro y sea capaz de explicar a nuestra audiencia el cómo puede resquebrajar la desconfianza en nuestra justicia o cómo puede afectar de forma material en la vida de un ciudadano. Bueno, pues imagínate que estás en un divorcio complicado, que eso le pasa a muchas personas, y te encuentras que ante una mera denuncia pierdes el derecho de visita de tus hijos o pierdes la guardia y custodia simplemente porque hay una denuncia. Basta una mera denuncia. Ahora ya desde la reforma del artículo 92 del Código Civil, esto es otra manifestación del derecho penal, de este derecho penal de autor, que lo que busca es dividir a la sociedad y reemplazar la lucha de clases esta de la que trae su origen el derecho de autor, reemplazarla por otra cosa, seguramente ahora por una lucha de sexos. Pues tienes un divorcio complicado y te encuentras con que no puedes, con una mera denuncia, pues no te permiten ver a tus hijos. Precisamente a raíz de un divorcio complicado, pues te encuentras con que un día la policía se persona en tu trabajo, un viernes te detienen, pasas una noche en el calabozo, con suerte, si no tienes suerte puedes pasar hasta todo el fin de semana, hasta que te ponen a disposición del juez de guardia, simplemente por el hecho de que una persona ha llamado y ha dicho que tú le has insultado. Esto es algo, o le has maltratado, sin que haya ningún tipo de indicio, ni siquiera es necesario ni parte médico, tan siquiera ni un parte de lesiones. Es decir, ya sabes que el fin de la detención es evitar la destrucción de pruebas o bien interrumpir la comisión de un delito flagrante. Tú pillas a alguien en el acto y lo detienes para que cese la comisión del hecho delictivo. Cuando hablamos de violencia de género, los protocolos no tienen eso en cuenta, es decir, la detención se ha convertido en un automatismo. Y luego, ¿qué te encuentras cuando llegas al juzgado? Pues te encuentras que hay unos juzgados específicos para juzgar a los hombres que son denunciados por su pareja o expareja. Es además una situación que la gente cuando entra en estos temas no acaba de entender, porque si el maltrato, en lugar de ser de un hombre hacia una mujer, es de una mujer hacia otra mujer porque son una pareja de lesbianas, eso no va a un juzgado de violencia de género o entre una pareja de homosexuales, eso va al juzgado ordinario, ¿vale? Hay un tipo de tribunal específico. Entonces, el hombre llega allí, se encuentra con eso... Por eso es derecho penal del enemigo. Claro, y luego también el derecho penal del... Y luego, ¿con qué te encuentras? Que, pues mira, el caso que yo pongo, es que es un caso que a mí me gusta mucho explicar. Luego te encuentras, por ejemplo, con que tú estás con tu pareja tomándote una copa, discutes porque tú te quieres marchar y ella no se quiere ir, o al revés, vamos a porque ese es el caso. Tú te quieres marchar, ella no quiere abandonar el local, ella te propina un bofetón, tú la empujas para quitarse de encima, alguien de servicios sociales presencia el acto y lo denuncia a fiscalía. No os denunciáis entre vosotros, ¿de acuerdo? Y esto, cuando llega al Tribunal Supremo, pues llega al Tribunal Supremo y dice, pues no, a este señor le corresponden X meses más de pena que a la señora, aunque las lesiones de él son objetivamente más graves que las de ella, y el propio acto es más grave. ¿Por qué? Porque se aplica un tipo penal específico que agrava la pena en función del sexo del autor y de la víctima. Entonces, claro, esto al final lo que crea es una desconfianza, yo siempre digo que es un caldo de cultivo para crear una desconfianza social en la que ya no solo vamos a desconfiar de los ricos, a lo que vamos a creer que generar esa envidia de ricos hacia pobres, sino que además, porque vamos a creer que nosotros merecemos los que ellos tienen por el mero hecho de existir, sino que vamos a crear una fractura entre hombres y mujeres. Y siempre el populismo al final se nutre siempre del odio, nunca nace, es decir, nunca el populismo encuentra como caldo de cultivo la concordia.
No hay populismo allá donde hay concordia y donde hay igualdad. El populismo enemigo, que diría Carl Schmitt. Claro, necesitas un enemigo y eso y tú la única forma de representar ante otro a alguien como su enemigo es generando odio, generando desconfianza. Lupe Sánchez publicó en 2023, editado por Deusto, este libro, Crónica de la degradación democrática española. Te quería preguntar por nuestro estado de degradación institucional. Si tuviéramos que hacer un análisis de nuestro periplo democrático, del 78 hasta ahora, ¿en qué momento nos encontramos? Pues yo creo que estamos, desde hace, no ya desde ahora, creo que estamos en un momento crítico desde el momento en el que se derogó el delito de sedición. Para mí es un momento crucial, es decir, cuando el legislador, en este caso la persona del Ejecutivo, cuando el Ejecutivo decide que puede penalizar o despenalizar conductas simplemente para procurar impunidad a sus socios de gobierno, es decir, cuando asume que el derecho penal es una herramienta para permanecer en el poder a través de regalar impunidad a quienes los tienen que mantener en el gobierno, a partir de ahí entramos en una espiral de degradación gravísima. Hasta tal punto yo creo que hemos entrado en una espiral de degradación que yo creo que cuando se apruebe la ley de amnistía, España va a dejar de ser una democracia para empezar a ser, yo lo llamo dicta blanda, ¿vale? Dirían en ciencia política democracia defectiva, ¿no? Una democracia muy defectuosa, porque yo para mí, yo lo siento mucho, yo no concibo que en democracia quepa que un gobierno pueda decidir por qué delitos responden y por qué delitos no responden sus socios. O sea, eso no por mucho que me hablen de derecho comparado, eso no ha pasado en ninguna de las amnistías que utilizan siempre de ejemplo que se han aprobado en otros países europeos. No fueron amnistías a cambio de una legislatura, fueron amnistías que además se aprobaron previo planteamiento en el comicio electoral, es decir, llevaban esas amnistías en el programa electoral, la gente que votó a ese partido sabía que votaba una amnistía. Estaban ajustados a su ordenamiento jurídico o eventualmente transicionaban de un modelo autoritario, totalitario, a un modelo democrático, lo que daba lugar a deslegitimar. No, yo te estoy hablando de las amnistías que ellos ponen de ejemplo, pues como la de Portugal, como la que ha habido en Italia, que son amnistías en democracia. Es que en nuestro ordenamiento jurídico la amnistía como tal solo está planteada, como tú has dicho, como una herramienta de transición de un régimen no democrático a uno democrático, y se considera necesaria porque en un régimen no democrático había delitos y penas por actos que en una democracia no pueden considerarse punibles, los llamados delitos ideológicos, y entonces concibes la amnistía como una herramienta de transición, es decir, vamos a esas personas que fueron condenadas en un sistema no democrático, se va a abrir un periodo nuevo, pues olvidando su delito. Pero ¿cómo vas a olvidar? Porque la amnistía no es el perdón, se dice mucho que la amnistía es que el Estado perdona. No, es el olvido, que es mucho más grave. El perdón es el indulto. Tú pasas por todo el procedimiento judicial y cuando llega la hora de cumplir la pena, te dicen, no la tienes que cumplir en todo o en parte. Pero la amnistía es el olvido, es un olvido institucional, es decir, es que toda la maquinaria del Estado deje de recordar lo que pasó en Cataluña en octubre de 2000. Allí no sucedió ningún delito, es que eso es gravísimo, ¿eh? Y todo a cambio de unos votos para apoyar una legislatura. Entonces a mí me cuesta mucho concebir que un sistema en el que eso quepa y sea constitucional, en el que eso sea posible y se avale su constitucionalidad, pueda llamarse democracia. Por lo tanto, entiendo que consideran que estamos en el peor momento en cuanto a nuestro de desgaste institucional de la democracia. Desde el 78, sí, sin ninguna duda. Lupe Sánchez, esto ha sido todo. Muchas gracias por venir a Economía. A vosotros, gracias por la invitación.